En una escuela secundaria cualquiera, en algún lugar del mundo, había un grupo de delincuentes que siempre acosaba a un estudiante en particular. Este chico no tenía el valor para defenderse, y se odiaba a sí mismo por ello. Además de a sí mismo, también odiaba a la gente que ignoraba lo que estaba pasando y a aquellos que lo dejaban sufrir a pesar de que podrían haberlo ayudado. Pero, por encima de todo, odiaba a sus acosadores, tanto como odiaba su propia debilidad. Así que día y noche deseaba tener la oportunidad de empezar su vida de nuevo, y parecía que ese deseo se hizo realidad. Cuando fue invocado a otro mundo, pensó que esta era su oportunidad para redimirse y seguir adelante. Pero resultó que él era el nuevo Salvador, conocido con el nombre de Yamato Takeru. Sin embargo, parece que ese ya no era el caso. Este mundo tenía un ser poderoso conocido como el Rey Demonio, que aterrorizaba a la gente y poco a poco hacía sus vidas miserables. Pensándolo bien, tuvo que admitir que alguien como él, que ni siquiera podía enfrentarse a sus acosadores, jamás se atrevería a arriesgar su vida para luchar contra el Rey Demonio. Sin embargo, las cosas parecieron mejorar cuando conoció a la Santa Edelweiss, quien le enseñó a ser fuerte por el bien de todos. Como resultado, aceptó el hecho de que ya no era la persona débil que solía ser, sino alguien en quien la gente de este mundo confiaba y de quien dependía. Así que, con todo su esfuerzo, quería asegurarse de no decepcionarse a sí mismo ni a los que lo rodeaban. Esta vez perseveraría por el bien de todos. Al principio, enfrentó muchas dificultades, como era de esperar para un principiante. Pero después de días y meses de perseverancia, parecía que sus esfuerzos dieron fruto. Todo fue gracias a que se esforzó al máximo, día y noche. Sin embargo, a pesar de las cosas buenas que hizo, la gente todavía lo veía como un villano. Tras meses de arduo entrenamiento, Yamato se encontraba ante todos, listo para ser ejecutado. Debido a sus habilidades y poder abrumadoramente increíbles, la gente empezó a verlo como un monstruo. Según el verdugo, Yamato era solo otra persona de otro mundo que poseía el poder para derrotar al Rey Demonio. Pero como estaban en alerta máxima, pensaron que antes de que Yamato pudiera traicionar a la humanidad y destruir el mundo como los demás, debían encargarse de él inmediatamente. Y como resultado, en lugar de recibir el apoyo de esta gente, fue atado con cadenas mágicas de sellado. En lugar de obtener reconocimiento por sus esfuerzos, fue tratado como una bestia. Antes de su ejecución, el verdugo le preguntó cuáles eran sus últimas palabras. Pero antes de que pudiera hablar, la multitud rugió, exigiendo la ejecución inmediata de Yamato. En esa situación, Yamato ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse, y mucho menos de reflexionar sobre su vida. Pero hasta el final, Yamato mantuvo la calma y no montó una escena. Sin embargo, entre la multitud, había una persona derramando lágrimas por él. Quien lloraba por él no era otra que Edelweiss. Ella había intentado ayudar a Yamato con todo lo que tenía, pero parecía que su poder y autoridad no eran suficientes. Al verla luchar por él, Yamato se sintió feliz. Ni en Japón ni en este mundo había sido aceptado, pero al menos había una persona que lloraba por él. Por eso, estaba seguro de que esta vida había sido feliz, si tan solo le hubieran dado otra oportunidad. Antes de que pudiera rememorar aquellos buenos días, la sangre comenzó a salpicar mientras la cabeza de Yamato era cercenada de su cuerpo. Pero apenas unos segundos después, se encontró acostado en una cama de hospital. Empezó a preguntarse si había regresado al mundo real. Pero eso no tenía sentido, porque estaba seguro de que había muerto ese día. Además, los 3 años que había pasado en ese otro mundo no podían haber sido solo un sueño. Finalmente, se dio cuenta de que no tenía sentido intentar pensar en algo que no podía entender, así que, si quería respuestas, primero tenía que averiguar su situación actual. Al ver su reflejo en la ventana, se sorprendió al darse cuenta de que su cuerpo estaba cubierto de moretones y huesos rotos. Aunque parecía imposible, intentó usar el poder que había aprendido en el otro mundo, y sorprendentemente funcionó. El dolor desapareció, y finalmente pudo ponerse de pie por sí mismo. Así que, el hecho de que pudiera usar magia demostraba que lo que pasó no fue un sueño, pero la idea de que podría estar soñando despierto aún no abandonaba su mente. De repente, una mujer, supuestamente su madre, entró en la habitación con un médico. Ver a Yamato moverse los emocionó enormemente. Como nadie pensaba que pudiera recuperarse tan pronto, especialmente cuando casi todos sus huesos estaban rotos, la visión de Yamato de repente de pie asombró a todos. Sin embargo, lo extraño era que Yamato no recordaba a la mujer que decía ser su madre. Como no podía explicar lo de los acosadores, decidió fingir amnesia. Cuando su madre le preguntó qué había pasado, él solo respondió que estaba bromeando con unos amigos en la azotea de la escuela, la valla se rompió y él resbaló y cayó. Creyéndole, el doctor procedió a preguntarle si recordaba que su nombre era Kusanagi Takeru, a lo que Takeru respondió que sí.
Con todo aclarado, el doctor aún no podía creer que las heridas de Takeru pudieran sanar tan rápido, algo que incluso un sanador experto encontraría difícil. Esta afirmación desconcertó a Takeru, ya que no esperaba que existieran sanadores aquí, a pesar de que ya no estaba en el otro mundo. Unos minutos más tarde, apareció el padre de Takeru, llorando de alegría al ver que su hijo seguía vivo. También dijo que, aunque Takeru no lo recordara, él seguía feliz de que su hijo estuviera a salvo. A estas alturas, Takeru ya no entendía realmente lo que estaba pasando. Pero como era la primera vez que sentía el amor de unos padres, se prometió a sí mismo que encontraría la manera de devolverle este cuerpo a su verdadero dueño. Sin embargo, quería disfrutar de esa sensación un poco más. Aunque sus padres seguían preocupados, Takeru tuvo que someterse a numerosos chequeos. Los resultados mostraron que estaba completamente sano, así que le dieron el alta rápidamente después de un día. De camino a casa, no podía negar que la tecnología de este hospital parecía mucho más avanzada que cualquier cosa que hubiera conocido, pero su único consuelo era que todos aquí hablaban japonés. Definitivamente, esto tenía que ser Japón. Sin embargo, había una limpieza en la ciudad a la que no estaba acostumbrado. Si recordaba bien, cuando vivió en Japón como Takaru Yamato, era el año 2000. Para averiguar el año actual, miró atentamente el noticiero que aparecía en la pantalla junto al volante. Según las noticias, ese día marcaba el final de mayo y estaban a punto de entrar en la primavera cálida del 2040. Esto significaba que habían pasado 40 años desde que vivió como Yamato, pero eso no fue lo que tanto sorprendió a Takeru. Resultó que este mundo ahora tenía cazadores, personas que arriesgaban sus vidas para proteger el día a día de los ciudadanos. Algunos de los monstruos contra los que luchaban los cazadores eran goblins, lo que confundió a Takeru porque estas criaturas no deberían estar aquí, sino solo en el otro mundo. Entonces, para saber más, les preguntó a sus padres al respecto. Según su madre, los cazadores realmente hacían cosas extraordinarias, porque si un cazador era demasiado torpe, podía perder la vida en un instante. El hecho de que lucharan con magia como si fuera normal, demostraba que todo aquí era muy diferente, pero completamente ordinario en este mundo. Takeru se dio cuenta de que, aunque esto era Japón, todavía tenía demasiadas similitudes con aquel otro mundo. Poco después, un monstruo los atacó de repente justo delante de sus ojos. Afortunadamente, gracias al poder que obtuvo del otro mundo, Takeru se salvó a sí mismo y a sus padres. Pero justo cuando pensaba que todo estaba bien, se sorprendió al descubrir que se había abierto un portal espacial. Del portal, grupos de goblins comenzaron a salir uno por uno. Según lo que Takeru sabía, los goblins eran monstruos que incluso los caballeros entrenados del reino necesitaban que varias personas se unieran para derrotarlos. Una persona común y corriente no tendría ninguna oportunidad contra ellos. Pero para él, podía encargarse de ellos fácilmente, porque sabía que también podía usar habilidades mágicas. Sin embargo, Takeru dudó ante la idea de mostrar su verdadero poder, porque al clavo que sobresale, se le martilla, justo como lo que había sucedido en su vida en aquel otro mundo. Además, este cuerpo no era suyo. Si hacía algo fuera de lo común, seguramente causaría muchos problemas cuando llegara el momento de devolverlo, y ya no quería tener más miedo, así que decidió que la única opción en ese momento era huir. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, vio que los goblins casi mataban a sus padres. Sin otra opción, se vio obligado a usar su poder. Para no asustar demasiado a sus padres, inventó la excusa de que un cazador cercano había venido a ayudar. Sus padres se sintieron aliviados y continuaron alejándose de la escena. Aunque parecía que todo estaba resuelto, Takeru todavía tenía otro problema. Después de que él atacara, hubo un ataque de otra persona. Se preguntó si esto se convertiría en un gran problema. Sin embargo, como sus padres todavía estaban en shock, Takeru decidió ignorarlo y pensar en ello más tarde. Como su coche estaba destrozado, no tuvieron más remedio que volver a casa caminando. Aunque fue un día largo y agotador, estaban agradecidos de estar vivos. Fue un suceso importante, y el hecho de que no hubiera víctimas fue un milagro. Después de caminar durante 1 o 2 horas, los tres finalmente llegaron a casa. Parecía que era hora de que Takeru comenzara su nueva vida. Mientras se instalaba, sabía muy bien que si quería vivir esta vida como Kusanagi. Así que, si quería vivir bajo el nombre de Kusanagi, Takeru necesitaba recopilar información. Comenzó a buscar un diario por si el dueño original de este cuerpo hubiera tenido uno, pero parecía no haber nada. De hecho, lo único que encontró fue una revista sobre cazadores, lo que demostraba el interés del antiguo dueño en ellos. Todos los libros de la habitación trataban sobre este tema. Mientras Takeru hojeaba la revista, descubrió que incluso había un sistema de clasificación para los cazadores, como si fueran celebridades. Leyendo página por página, Takeru encontró una nota que el dueño original había escrito.
expresando el deseo de unirse a un gremio específico si alguna vez tenía la oportunidad de convertirse en cazador. Después de enterarse de esto, Takeru se sintió un poco extraño. Aunque sabía que estaba en Japón, las cosas no eran para nada iguales. Había pasado 3 años en otro mundo, así que se estaba acostumbrando a las cosas extrañas. Además, esta era la primera vez que veía o tenía su propio teléfono. Aunque le costaba usarlo, disfrutaba aprendiendo. Pero por mucho que intentaba no sobresaltarse cada vez que el teléfono le notificaba algo, simplemente no podía evitarlo. Incluso se dio cuenta de que sentía más ansiedad al recibir un mensaje en este teléfono que cuando se enfrentaba al rey demonio, especialmente sabiendo que el dinero para este teléfono provenía de los padres de Takeru. Sin embargo, con el apoyo de su madre, Takeru siguió aprendiendo a usarlo. Además, su madre no quería que volviera a la escuela de inmediato por su salud, lo que a él le pareció lo mejor, ya que sus acosadores le acababan de enviar un mensaje advirtiéndole que se anduviera con cuidado. Como tenía mucho tiempo libre, Takeru lo aprovechó para buscar información en su smartphone. Descubrió que 30 años atrás, después de que él fuera invocado a otro mundo, unos portales habían conectado la Tierra con ese mundo, y de ellos comenzaron a salir monstruos, mataban a la gente, y las armas modernas parecían no tener efecto en estas extrañas criaturas. De la nada, aparecieron magos y comenzaron a luchar contra los monstruos. Corrieron la voz de que la magia era una habilidad que cualquiera podía aprender, convirtiéndola en una materia esencial. Gracias a esto, la gente empezó a derrotar a los monstruos. A quienes estudiaban magia se les llamaba magos, mientras que a los que exterminaban monstruos se les conocía como cazadores. Sus roles se volvieron cruciales para manejar las rupturas de los portales y proteger la vida cotidiana. Eso fue lo que Takeru leyó en internet. Para saber más, decidió caminar por la ciudad él mismo. Mientras revisaba más información, una cosa era segura. La sociedad realmente se había adaptado a la magia. El mundo ya no le parecía real a Takeru, porque todo era muy diferente a lo que conocía. Habían pasado 40 años, así que la gente se había acostumbrado a estos cambios. Aunque no necesariamente quería volver a su tiempo, no podía negar que se sentía más solo de lo que esperaba. Mientras caminaba, una mujer gritó pidiendo ayuda de repente cuando le arrebataron el bolso. Lo más interesante fue que el ladrón usó magia para escapar. Sin otra opción, Takeru se vio obligado a usar magia para atrapar al criminal. Después de un momento, la mujer le agradeció a Takeru por su ayuda, pero también ocultó su admiración por su excelente uso de la magia. Tras darse cuenta de que era más rápido de lo que esperaba, Takeru se recordó a sí mismo que debía tener más cuidado en el futuro. Inesperadamente la anciana le dio unos dulces como agradecimiento. Esto le recordó a Takeru el tiempo que pasó con su abuela en su vida anterior. En ese momento, se dio cuenta de repente de que, aunque habían pasado 40 años y muchas cosas habían cambiado, los valores fundamentales seguían siendo los mismos, y se sintió feliz por ello. De camino a casa, un acosador lo amenazó, intentando atacar a Takeru. Este tipo se creía la gran cosa, haciendo que Takeru se diera cuenta de que cosas como esta no cambian, sin importar la época o el mundo. Cuando el tipo se paró frente a Takeru, su instinto le dijo que peleara. No paraba de despotricar, advirtiéndole a Takeru que no se dirigiera a él de forma tan irrespetuosa y que tenía que llamarlo Araki-kun, como si fuera superior. El tipo seguía culpando a Takeru, diciendo que todo era su culpa que la policía hubiera aparecido de repente en su casa, provocando que su padre lo golpeara sin piedad. La voz del hombre se hacía más fuerte, pero Takeru permaneció tranquilo, dejándolo desahogar toda su ira. Por dentro, Takeru pensó que para que tipos como este siguieran existiendo después de 40 años, el dueño de este cuerpo debió tener problemas similares a los suyos en su vida pasada. Pero en comparación con su vida pasada, cuando le tenía tanto miedo a gente como esta que no podía hacer nada, ahora, para él, luchar contra dragones en otro mundo era mucho más aterrador. Comparado con enfrentarse a este tal Araki, Takeru sentía que solo estaba lidiando con un perro rabioso. Demostraba cuánto había madurado, e incluso se rió entre dientes al pensarlo. Al ver a Takeru reír, Araki se sintió insultado e inmediatamente le lanzó un puñetazo. Pero como Takeru ya no le tenía miedo, esquivó fácilmente cada ataque sin siquiera esforzarse. Mientras tanto, Araki estaba en aprietos. Takeru pareció percibirlo y empezó a preguntarse qué debería hacer. Aunque podría haber derribado al tipo fácilmente de un solo golpe, no quería llamar la atención, así que decidió simplemente hacer que Araki cayera, pisando fuerte el suelo. Ese era su plan. Pero al final, aún así, golpeó hacia Araki cuando el acosador empezó a hablar mal de sus padres. Ante esto, Araki se enfureció más que nunca, porque nunca esperó que Takeru se defendiera. Como resultado, Araki recurrió a usar magia de ataque en un lugar como este. Pero antes de que pudiera contraatacar, apareció de repente un portal, y con un solo golpe de un monstruo, Araki fue derrotado en segundos.
Takeru empezó a preocuparse por él, pero parecía que Araki no estaba muerto. Como no había nadie alrededor y Araki estaba fuera de combate, Takeru decidió encargarse del monstruo él mismo. Con un solo golpe potente, le infligió al monstruo un daño más grave de lo que esperaba. Tras la corta batalla, Takeru cerró el portal, ya que no podía dejarlo abierto sin más, sobre todo porque era como una habilidad de invocación de otro mundo si no se destruía el círculo mágico. Era posible que el portal desapareciera por sí solo. Y sorprendentemente, la teoría de Takeru resultó ser correcta. Un momento después, apareció un grupo de oficiales, lo que obligó a Takeru a irse a toda prisa para que nadie descubriera que él había sido el responsable. Cuando los oficiales llegaron, no podían creer lo que veían, porque según sus informes, debería haber sido imposible para cualquiera derrotar a un goblin de sangre de un solo golpe. Cuando llegaron al lugar, el goblin ya estaba muerto y el portal cerrado, algo que no se esperaban en absoluto. Además, al continuar con la investigación, encontraron a un chico desmayado, que supuestamente era Araki, pero aparte de algunos moretones, no tenía nada fuera de lo común. Es más, parecía que Araki se había peleado con un compañero de clase, así que concluyeron que él había sido el responsable de todo. Sin embargo, la oficial de mayor rango no pensaba lo mismo, ya que no podía sentir suficiente maná en Araki como para haber logrado algo así. De repente, recordó la vez que vio a Takeru matar a un monstruo para salvar a sus padres, y para saber más, decidió volver a la asociación de cazadores a investigar. Para ella, el goblin de sangre era un monstruo extremadamente peligroso. El hecho de que se necesitaran varios cazadores para lidiar con un goblin de sangre la hizo sentir una gran curiosidad por este misterioso cazador que había llegado a la escena justo antes que la asociación. Esto la intrigó enormemente y quiso saber más sobre lo que realmente estaba pasando. Después de unas semanas sin ir a la escuela, era hora de que Takeru regresara al mundo académico, a la preparatoria Kazumi, ubicada en la zona de Tokio. Al llegar, se sorprendió bastante porque el lugar le resultaba más familiar de lo que pensaba. De repente, de camino a clase, recordó la expresión de preocupación en el rostro de su padre esa mañana, cuando le dijo que no tenía que ir a la escuela si todavía no quería. En el fondo, aunque sus padres le habían dicho eso, Takeru sabía que estaba bien y que ya no había razón para quedarse en casa. En cualquier caso, al verdadero Takeru no le habría gustado nada tener que repetir un año solo por faltar a demasiadas clases. Por eso Takeru vino a la escuela hoy para cumplir con sus responsabilidades como estudiante. Mientras esperaba en el patio de la escuela, Takeru no pudo evitar mirar a los estudiantes que charlaban animadamente entre sí, como en una preparatoria normal. Desde la perspectiva de Takeru, la escuela tenía un ambiente relajado, lo que le hizo preguntarse por qué el verdadero Takeru había llegado al extremo de quitarse la vida. Si su entorno era así, solo había una explicación. Quizás el verdadero Takeru no tenía muchos amigos. Esto significaba que las circunstancias de Takeru en su vida anterior eran bastante similares a las que él había imaginado. Sin embargo, la única diferencia era que él había recibido una segunda oportunidad en otro mundo, donde podía practicar magia con otros, intercambiar miradas intensas con otros aventureros y luchar o huir de demonios poderosos. Esto le recordó lo que Edelweiss había dicho antes, que quería crear un mundo donde todos pudieran sonreír de forma natural. Al darse cuenta de que se había perdido en sus pensamientos, Takeru se espabiló rápidamente dándose unas ligeras bofetadas en la cara, intentando aceptar que ya no había vuelta atrás y que era hora de dar el primer paso. Aunque parecía nervioso, Takeru sabía que estaría bien, porque se había atrevido a enfrentar este desafío gracias a los ánimos de Edelweiss. Con esa determinación, entró inmediatamente al salón de clases, donde todos ya estaban sentados antes de que comenzara la lección. Antes de empezar, la profesora anunció que, a partir de ese día, Takeru volvería a clase y que, debido a la naturaleza traumática de su incidente, sufría de amnesia. La profesora informó a la clase que, por esta razón, esperaba que todos pudieran ayudar y apoyar a Takeru en este momento difícil. Justo después de la presentación, Takeru fue rápidamente a su asiento, y parecía que a sus compañeros no les interesaba mucho su regreso. Entonces, de repente, Araki entró al salón, con un aire increíblemente orgulloso porque ahora todos pensaban que él había sido quien derrotó al goblin de sangre el otro día. Estaba tan engreído que incluso declaró que era algo natural para alguien tan genial como él. Sin embargo, cuando vio a Takeru sentado al fondo de la clase, no pudo evitar sentirse un poco avergonzado, ya que Takeru era el único que había presenciado cómo el goblin lo derribaba de un solo puñetazo. En lugar de molestar a Takeru como de costumbre, Araki decidió ignorarlo, lo cual fue extraño para todos, ya que Araki nunca se comportaba de esa manera. Mientras todos estaban concentrados en Araki, un estudiante parecía preocupado por Takeru. Un chico tímido con gafas se le acercó
y le preguntó con timidez si estaba bien, teniendo en cuenta que sufría de amnesia. Al darse cuenta de que Takeru probablemente no lo recordaba, el chico de las gafas se presentó. «Soy Sawamura Takurou». Antes, Sawamura solía hablar con el verdadero Takeru, ya que ambos compartían la pasión por los cazadores. Esta revelación tomó a Takeru completamente por sorpresa, ya que nunca esperó que el dueño original de este cuerpo tuviera amigos. A medida que pasaba el día escolar y llegaba la hora de ir a casa, Takeru no podía negar que se sentía más cansado de lo que esperaba. Si bien era cierto que se había vuelto física y mentalmente más fuerte tras ir al otro mundo, su intelecto no había seguido el mismo camino. Incluso en su anterior vida de preparatoria, siempre se olvidaba de estudiar, y ahora que los libros de texto ya no eran de papel, estudiar se había vuelto aún más difícil. A pesar de su crisis, a Takeru todavía le sorprendía que, incluso con amnesia, parecía estar desenvolviéndose bastante bien. Rápidamente le aseguró a Sawamura que no había necesidad de preocuparse, ya que estaba progresando cada día. Después de charlar un rato, Takeru le preguntó a Sawamura cómo era él antes, refiriéndose al dueño original del cuerpo. Sin dudarlo, Sawamura afirmó: «Takeru es la mejor persona del mundo». El grupo de matones intentó meterse en la conversación de Takeru y Sawamura, pero parecía que Araki estaba molestando a Takeru menos que antes, probablemente por lo que había pasado entre ellos el otro día. Sin embargo, para no parecer débil, Araki explicó que ya no quería involucrarse con Takeru porque solo le causaría más problemas. En lugar de ir a por Takeru, el grupo de Araki cambió de objetivo y convirtió a Takurou en su próxima víctima. Al principio, fingieron que iban a la biblioteca a estudiar, pero conociendo la personalidad de los matones, eso no podía ser verdad. Tan pronto como Araki y su grupo se fueron, Takeru preguntó inmediatamente a sus compañeros a dónde se habían llevado a Takurou. Inicialmente pensó que podrían haber subido a la azotea, pero después de todo lo que pasó, la escuela implementó medidas estrictas y cerró esa entrada. Esto significaba que debían haberse llevado a Takurou a la zona industrial detrás de la escuela. El que Takeru saliera corriendo a ayudar a su amigo sorprendió a sus compañeros, ya que antes de su amnesia nunca había sido tan decidido. Mientras tanto, en la zona industrial, Araki y sus amigos estaban interrogando a Takurou, y cada vez que no respondía, lo golpeaban sin piedad. Mientras todo esto sucedía, Takeru observaba toda la situación desde las sombras. Por mucho que quisiera intervenir y ayudar a Takurou, Takeru no quería alterar la vida del Takeru original de forma demasiado drástica. Intentó evitar llamar la atención, ya que podría complicar las cosas. Sin embargo, cuando Takeru recordó cómo Takurou había venido a protegerlo por voluntad propia, eso empezó a afectarle. Pero eso todavía no fue suficiente para que Takeru interviniera. Con el paso de los minutos, Araki y su pandilla siguieron lanzando y golpeando a Takurou como si no fuera más que un juguete, incluso burlándose de él para que llamara a Takeru en busca de ayuda. Fue lo que Takurou dijo a continuación lo que hizo cambiar de opinión a Takeru. Takurou admitió que se sentía culpable por dejar que su amigo, a quien consideraba su mejor amigo, sufriera a manos de estos matones solo para poder mantenerse a salvo. Por eso, ahora que Takeru había vuelto, tuvo el valor de asegurarse de no cometer el mismo error de abandonar a un amigo cuando más lo necesitaba. Escuchar esto encendió el corazón de Takeru, ya que era la primera vez que alguien estaba dispuesto a arriesgar su vida por él. Y con eso, Takeru supo que era hora de proteger a su amigo. Pocos segundos después de que Takeru llegara a la escena, se desplomó de repente, provocando que los matones que quedaban se rieran de él, llamándolo débil y diciendo que ni siquiera era lo suficientemente resistente como para ser un saco de boxeo. Pero para Takurou, su amigo era tan fuerte como cualquiera. Cuando lo vieron enfrentarse a los matones, todo el grupo se quedó atónito, sin esperar nunca que tuviera las agallas para confrontarlos. Supusieron que su amnesia le había hecho perder la cabeza, y pensaron que un solo puñetazo bastaría para derribarlo. Pero no tenían ni idea de que este ya no era el Takeru que una vez conocieron. Con un solo puñetazo, Takeru los derribó a todos fácilmente, dejándolos demasiado atónitos para hablar. Pero los lacayos de Araki eran demasiado arrogantes, así que en lugar de huir para salvar sus vidas, intentaron contraatacar, solo para ser completamente derrotados. Al ver a sus secuaces ser apaleados por Takeru, Araki se enfureció tanto que parecía que estaba a punto de intervenir. Pero antes de que pudiera hacerlo, Takeru lo detuvo en seco, advirtiéndole que si no dejaba de hablar de más, solo sería una molestia para todos. En lugar de asustarse, el orgullo de Araki se apoderó de él, y declaró que no podía dejar que sus amigos pensaran que era más débil que Takeru. Esto les dio a los lacayos restantes el valor para atacar a Takeru, aunque claramente no tenían ninguna oportunidad. Recordó una batalla contra el ejército del Rey Demonio, donde fue demasiado ingenuo y le perdonó la vida a un enemigo que afirmó que lo obligaron a luchar. Takeru simpatizó con él,
pero ese momento de debilidad condujo a la destrucción de la misma aldea que se suponía que debía proteger. De esa lección, Takeru aprendió que una vez que te comprometes con algo, no puedes hacerlo a medias. Por eso, de ahora en adelante, nunca volvería a cometer ese mismo error, especialmente no estando tan furioso. Decidió acabar con esos matones, pasara lo que pasara. Pero antes de que pudiera hacer su movimiento, un portal azul apareció de repente, haciendo que los 3 matones entraran en pánico. Y cuando un ogro emergió del portal, los matones se quedaron helados, sin saber qué hacer. Los ogros son los monstruos más peligrosos que pueden aparecer de un portal azul. Pero al ver a Araki allí, sus amigos se relajaron, pensando que podría acabar fácilmente con este monstruo, basándose en cómo había derrotado al ogro sangriento de antes. Incapaz de revelar que no fue él quien derrotó a ese ogro, Araki puso cara de valiente y fingió atacar al monstruo con su magia. Sin embargo, tal como esperaba, su magia fue inútil en comparación con la de un cazador de verdad. Al final, el ogro lo derribó de un solo puñetazo. Como resultado, los amigos de Araki entraron en pánico y huyeron. Mientras tanto, Takeru permaneció perfectamente tranquilo, manteniéndose a un lado, y tal como se esperaba, el ogro comenzó a cargar hacia él, pero de un solo golpe, Takeru derrotó rápidamente al ogro. Al presenciar esto, Araki se horrorizó, e incluso comenzó a temerle a Takeru, llamándolo monstruo. Cuando Takeru se acercó, Araki le exigió que se mantuviera alejado de él, pero parece que Araki lo malinterpretó. Takeru solo quería ayudarlo un poco usando su habilidad de curación para aliviar el dolor del golpe anterior. Entonces, de repente, Takeru golpeó el suelo con la mano, destrozando la tierra con un solo toque. Luego le dijo a Daki que les dijera a todos que él fue quien derrotó al ogro, porque Takeru no quería llamar la atención y solo deseaba una vida tranquila. Al principio, Araki se negó, pero después de una breve charla, finalmente aceptó seguirle el juego. Además, Takeru le advirtió a Araki que no lo molestara ni a él ni a sus amigos de ahora en adelante, y también le dijo que dejara de acosar a los demás. Si había una próxima vez, Takeru no lo dejaría con vida. Mientras los cazadores estaban en camino, Takeru se fue rápidamente, llevándose a Takurou con él y recordándole a Araki que hiciera un buen trabajo engañando a las autoridades. En la Academia de Entrenamiento de Cazadores Ouran, una de las cazadoras informó que la habían enviado a encargarse del portal y del ogro en la preparatoria Kazumi, pero para cuando llegó, ya se habían ocupado de todo. Esta cazadora también informó que un único estudiante varón en la escena, presumiblemente Araki, afirmó haber derrotado al monstruo él solo. Sin embargo, la cantidad de energía mágica que quedaba en el lugar excedía los límites humanos, lo que sugería la presencia de un monstruo o de alguien más. Viendo la forma en que temblaba la cazadora, significaba que quienquiera que estuviera detrás de esto no era una persona común. Al encontrar que este era un caso fascinante, la jefa de la organización decidió investigar personalmente, revisando la descripción de Araki y dándose cuenta de que probablemente alguien más había derrotado al ogro. Mientras revisaba el informe, la investigadora notó que Araki parecía estar discutiendo con alguien, lo que significaba que había otra persona en la escena. Pero cuando llegaron las autoridades, no había nadie más aparte de Araki. ¿Podría ser esa la persona que realmente está detrás de todo esto? Aunque todavía no había pruebas concretas, decidió que interrogaría a Araki para llegar al fondo del asunto. Todo era por el bien de la gente. Y la persona que lideraba esta investigación no era otra que la cazadora de rango S, Sakura. Unos días después, toda la clase, incluidos los propios amigos de Araki, estaban atónitos por su cambio repentino. Les pareció tan divertido como extraño que Araki ahora se viera mucho más sereno y serio. Incluso cuando sus amigos intentaron molestar a Takurou, Araki los detuvo de inmediato, dejando a Takurou completamente desconcertado. Pero antes de que las cosas se pusieran más raras, apareció Takeru, cambiando el ambiente. Mientras hablaban, Takurou le preguntó a Takeru si sabía qué le había pasado a Araki, ya que había estado actuando muy extraño toda la mañana. En lugar de decir la verdad, Takeru solo respondió que tal vez Araki había decidido volverse más diligente, y que eso era algo bueno. Cuando sonó la campana para señalar el inicio de la clase, Sakura también llegó a la preparatoria Kazumi para llevar a cabo su investigación. Hoy en día, todo el mundo sabe que todos los cazadores son gestionados por la Asociación de Cazadores. Así que, la idea de que alguien con un poder tan inmenso actuara libremente por su cuenta preocupaba enormemente a Sakura, por eso estaba decidida a encontrar a esta anomalía, sin importar lo que costara. Justo cuando estaba a punto de entrar a la escuela, se encontró por casualidad con otro cazador de rango S, Abikawa Jin, también conocido por su alias Orochi. Orochi le preguntó inmediatamente a Sakura por qué estaba aquí, pero antes de que pudiera responder, la interrumpió, diciendo que no era necesario. Sakura entonces preguntó si estaba bien que Orochi estuviera aquí, ya que él era el maestro del gremio Ouroboros.
Orochi estaba a cargo de la región de Tokai, así que inmediatamente le aseguró a Sakura que no se preocupara, ya que su gremio tenía mucha gente excelente. Solo con esta conversación la tensión entre los dos era evidente. En su interior, Sakura estaba segura de que Orochi no podía estar aquí sin una razón. Sabiendo que el gremio Ouroboros de Orochi era famoso por sus métodos de reclutamiento agresivos, era probable que estuviera aquí por la anomalía. En pocas palabras, Orochi probablemente buscaba aumentar su poder reclutando a otro cazador talentoso. Mientras los dos cazadores de rango S hablaban, fueron interrumpidos de repente por un portal mágico que se abrió inesperadamente en el recinto escolar. Los estudiantes comenzaron a entrar en pánico y los profesores rápidamente les dijeron a todos que mantuvieran la calma y evacuaran de manera ordenada. Sakura se puso en alerta de inmediato, preparándose para entrar y ayudar, pero se sorprendió al ver que Orochi no iba con ella, sino que se dirigía en la dirección opuesta. Él afirmó fríamente que Sakura podía encargarse sola y que no tenía tiempo para lidiar con asuntos tan triviales. Las palabras de Orochi molestaron extremadamente a Sakura, ya que sentía que no estaba cumpliendo adecuadamente con sus deberes como cazador. Sin embargo, lo que Sakura no sabía era que Orochi había presentido algo inusual. Parecía que la energía mágica que sintió cuando se abrió el portal era mucho más fuerte de lo previsto, por lo que quería prepararse a fondo antes de enfrentarla, dejándole la respuesta inicial a Sakura. Cuando Sakura llegó, toda la escuela ya se había sumido en el caos. Parecía que el número de enemigos era mucho mayor de lo que había imaginado. Llevándose al límite, Sakura intentó salvar a tantos estudiantes como pudo, asegurándose de que todos salieran a salvo. Revisó cada habitación cuidadosamente, una por una. Sorprendentemente, algunos estudiantes con experiencia en combate fueron capaces de cuidar de sí mismos. Después de todo, los esqueletos y los gules eran solo monstruos de bajo nivel, así que los estudiantes podían manejarlos. Sin embargo, esta extraña situación aún podría causar problemas, ya que los estudiantes nunca habían sido entrenados para esto. Por lo tanto, Sakura continuó con su misión ayudando a todos lo mejor que pudo. Mientras se apresuraba hacia donde había aparecido el portal, Sakura se sorprendió al ver a Takeru creando un círculo mágico en un intento de calmar la situación. En el momento en que lo vio en esa habitación, Sakura se dio cuenta al instante de que él era la anomalía que había estado buscando todo este tiempo. Sabiendo que había sido descubierto, justo después de cerrar el portal, Takeru huyó apresuradamente de Sakura tan rápido como pudo. Sin embargo, parecía que Sakura estaba decidida a capturar esta anomalía a toda costa. Mientras Takeru corría a toda velocidad, Sakura usó aceleración relámpago para perseguirlo rápidamente. La propia Sakura se sorprendió al ver que Takeru, usando solo una simple habilidad de mejora física, era mucho más rápido que una persona común. Incluso su habilidad aceleración relámpago, que debería haberle dado una ventaja superior en velocidad, no parecía estar funcionando como esperaba. No obstante, la posibilidad de que pudiera alcanzarlo aún existía, por lo que Takeru no se atrevió a mirar atrás, evitando revelarle su rostro a Sakura. Pero no había duda, Takeru podía sentir la presión de Sakura incluso desde esa distancia. Aunque Takeru podría acelerar si quisiera, ya que la mejora física es magia que aumenta las capacidades del cuerpo, por alguna razón no podía. Este era el límite de Takeru Kusanagi. Si estuviera en su cuerpo original y entrenado, probablemente ya estaría a kilómetros de distancia. Incluso pensar más profundamente en esto no cambiaría nada. En cualquier caso, la magia se origina en el alma, y él la tenía bajo control, pero ser descuidado ahora sería muy peligroso. La idea de entrenar el cuerpo de Takeru cruzó por su mente, pero por ahora, necesitaba concentrarse en ocultar su identidad tanto como fuera posible. Usando vuelo mejorado, Takeru desapareció instantáneamente en el aire gracias a su velocidad. En este punto, Sakura decidió abandonar la persecución temporalmente. Mientras tanto, unos minutos después, Takeru estaba a una distancia considerable de la escuela. Teniendo en cuenta lo que había sucedido, seguramente las clases del día se habían cancelado, por lo que no había razón para que Takeru regresara. De camino a casa, Takeru comenzó a pensar que la persona que lo perseguía era probablemente una cazadora. Cuando los había buscado en internet, pensó que eran como caballeros o aventureros de otro mundo, pero parecía que la realidad era bastante diferente de lo que había imaginado. Por eso, Takeru decidió no volver a ser descuidado. Tan pronto como llegó a casa, su madre abrazó a su hijo con fuerza, encantada de verlo a salvo. Parecía que los padres se habían enterado de la noticia sobre la aparición de un ogro en la preparatoria de Takeru. Como no había contestado su teléfono, sus padres habían estado extremadamente preocupados por él. Hablando de su teléfono, Takeru comenzó a buscarlo, suponiendo que se le debía haber caído en la escuela. Para su sorpresa, su madre le dijo que una amiga suya le había traído el teléfono a casa y que ahora estaba en la sala de estar.
La madre de Takeru quería que le agradeciera a su amiga personalmente. En el momento en que vio a quién se refería su madre, Takeru se quedó helado, porque no era otra que Sakura, quien parecía divertida al ver la cara de asombro de Takeru. A pesar de hacer todo lo posible por ocultar su identidad, Takeru actuó como si no fuera la persona que acababa de ser perseguida y simplemente le agradeció a Sakura por devolverle su teléfono. Sin embargo, parecía que Sakura ya había descubierto lo que Takeru intentaba ocultar. Ella dijo sin rodeos que quería preguntarle algunas cosas. Takeru, todavía tratando de fingir ignorancia, esbozó una sonrisa forzada y le preguntó a Sakura cuáles eran esas preguntas. Sin dudarlo, Sakura mencionó el incidente en la fábrica abandonada de ayer y el incidente con el ogro empapado en sangre que acababa de ocurrir. En este punto, Takeru se dio cuenta de que ya no podía seguir huyendo. Las cosas eran mucho peor de lo que había imaginado, porque ahora no había forma de escapar. Además, no podía hablar abiertamente del asunto aquí, especialmente con su madre escuchando. Así que, Takeru intentó distraer a su madre, esperando que les diera algo de espacio privado para hablar. Afortunadamente, tras un momento de duda, su madre se fue. Para poder hablar con claridad, Takeru decidió llevar a Sakura a su habitación. Tan pronto como se cerró la puerta, Sakura exigió de inmediato saber quién era Takeru en realidad. Esto dejó a Takeru completamente sorprendido, ya que no esperaba que Sakura fuera tan directa. Incluso si Sakura preguntaba quién era, Takeru no tenía intención de revelar nada. Así que Sakura declaró que, dependiendo de su respuesta, podría verse obligada a inmovilizarlo si no tenía otra opción. En este punto, Takeru comenzó a sentir que Sakura era una persona bastante grosera, y poco a poco se dio cuenta de que si decía una mentira torpe, Sakura lo descubriría tarde o temprano. Pero incluso si decía la verdad, que era un héroe de otro mundo, era muy probable que Sakura simplemente pensara que era una broma. Al ver que Takeru permanecía más callado de lo normal, la paciencia de Sakura comenzó a agotársele. Finalmente, lo acorraló contra la pared, poniéndolos a ambos en una situación extremadamente incómoda. Parecía que Sakura realmente pensaba que Takeru estaba haciendo algo malo, y por eso guardaba silencio. Para aclarar la situación, Takeru explicó que no era el caso, de hecho tenía amnesia, así que, lógicamente hablando, no recordaba nada. Pero si eso fuera cierto, ¿cómo podía luchar contra monstruos? Además, parecía tener una gran habilidad para sentir y usar la magia, hasta el punto de mantener la calma incluso en una emergencia. Takeru intentó hablar con calma con Sakura para evitar discutir demasiado. Para que la historia sonara más convincente, continuó diciendo que ni él mismo sabía cómo podía hacerlo. Sin embargo, tal como Takeru había predicho, esta excusa fue demasiado lejos y solo hizo que Sakura sospechara más. Insatisfecha con su respuesta, ella lo presionó para que le dijera por qué ocultaba sus poderes. Sorprendentemente, esta vez Takeru respondió con franqueza, diciendo que aunque hubiera obtenido este poder de repente, no quería usarlo, porque si usaba su poder, asustaría a mucha gente. Además, Takeru no quería preocupar a sus padres y no tenía la más mínima intención de convertirse en un cazador. Sin embargo, parecía que Sakura no le creía, ya que nadie rechazaría la oportunidad de obtener un alto estatus social, fama y todo lo que eso conllevaba. Sin dudarlo un instante, Takeru respondió con seriedad que no necesitaba ninguna de esas cosas. Lo único que quería era vivir una vida tranquila. Esto tomó a Sakura por sorpresa, ya que no esperaba que la razón de Takeru fuera tan profunda. En ese momento, Sakura comenzó a comprender la perspectiva de Takeru. Mientras él no usara sus poderes para el mal, ella y la asociación de cazadores no tenían nada más que decir. Además, Sakura le aseguró a Takeru que informaría a la asociación que todo se había resuelto para que no investigaran más. La reacción de Sakura no fue la que Takeru esperaba, así que al principio se sorprendió un poco. Sakura explicó que, aunque no le creyó de inmediato, cuando se dio cuenta de que todo lo que Takeru había hecho era proteger a los demás, no pudo evitar reconocer la verdad. La discusión terminó ahí. Antes de irse, Sakura se disculpó con Takeru por haberlo perseguido de repente y por haber sido violenta en su casa. Ver a Sakura inclinar la cabeza ante él hizo que Takeru se sintiera un poco incómodo, así que rápidamente le aseguró que no tenía por qué preocuparse. Entonces, con una expresión seria, Sakura sugirió inesperadamente que Takeru considerara convertirse en cazador para que otros pudieran vivir en paz. Después de todo, no podría ocultar sus poderes para siempre. Pero si Takeru realmente decidía vivir una vida normal y pacífica, entonces Sakura haría todo lo que estuviera en su poder para proteger eso, pasara lo que pasara. Al oír esas palabras, Takeru recordó de repente a Edelweiss, lo que le hizo darse cuenta de que todavía había gente buena en este mundo. Unos días después, Takeru decidió salir a correr, ya que hacer ejercicio lo ayudaba a calmarse. La escuela seguía cerrada temporalmente debido al reciente desastre,
Así que esto era lo que Takeru había estado haciendo durante los últimos días. Un día en particular, en medio de su carrera, apareció de repente un portal negro. Las autoridades intervinieron justo a tiempo para asegurarse de que todo estuviera bajo control, ya que tomaría un tiempo para que el portal negro se rompiera por completo y salieran monstruos poderosos. Técnicamente, era posible cerrar el portal y evitar cualquier daño a este mundo derrotando al monstruo jefe. Al ver a tanta gente reunida, Takeru comenzó a preguntarse si estaban esperando el regreso de los cazadores. También se preguntó si el mundo dentro de ese portal era otro mundo, quizás el que una vez conoció. La idea de entrar en el portal cruzó por la mente de Takeru. Justo cuando Takeru estaba a punto de entrar, apareció el grupo Guardia del Viento, captando su atención y tranquilizando a todos de que ya no había necesidad de tener miedo. El tan comentado grupo Guardia del Viento estaba formado por 4 miembros: Shirai Chika, Tomita Yuuichi, Amamiya Matsuri y su líder, Gato Mamoru. Cuando el grupo apareció, la multitud se animó mucho más. Al presenciar su camaradería, Takeru recordó involuntariamente su tiempo en el otro mundo. Gato Mamoru le recordó al general con el que solía entrenar, lo que le hizo sonreír un poco. Flashback. El general Grado del Reino fue quien ayudó a Takeru a desarrollar su manejo de la espada y sus habilidades de combate. Sin embargo, por mucho que lo intentara, Takeru nunca pudo derrotar a Grado, aunque eso no significaba que Grado no lo apreciara. De hecho, en ese momento, Takeru era un mesías, elegido por los dioses. Y Grado estaba seguro de que la fuerza física y las habilidades mágicas de Takeru crecerían a un ritmo asombroso en los años venideros. Aún así, Takeru siempre se preguntó por qué no podía asestarle ni un solo golpe a Grado. Grado le explicó que no importaba lo rápido que fuera alguien, un ataque poderoso siempre dejaba una abertura. Todo dependía de cómo Takeru usara su poder. Eso significaba que Takeru podía crear sus propias oportunidades. Su conversación transcurría sin problemas cuando un demonio apareció de repente de la nada. Era un tipo de demonio que nunca antes habían visto, lo que los dejó a ambos confundidos sobre cómo había podido acercarse tanto. Mientras todavía se lo preguntaban, el demonio encontró una abertura y atacó, hiriendo a Grado. Takeru, paralizado por el miedo, no pudo hacer nada para ayudar al general. Grado, que siempre anteponía la vida de los demás a la suya, le dijo a Takeru que corriera de inmediato mientras el demonio todavía estaba distraído con él. Pero Takeru no se atrevía a dejar atrás a Grado. Sin embargo, después de que Grado le suplicara desesperadamente que se fuera, porque no podía soportar perder a otra persona importante después de haber perdido ya a su esposa y a su hijo, Takeru se encontró cargando directamente contra el demonio, cortándolo en dos, a pesar de que deseaba desesperadamente huir. No podía simplemente usar al general como cebo. Y además, Takeru había decidido que ya no sería el de antes. Con todo lo que tenía, intentó destruir al monstruo a toda costa. Al final, con pura determinación, Takeru derrotó inesperadamente al demonio, dejando a Grado completamente asombrado. Al ver a Gatú, Takeru volvió a recordar al general, ya que compartían un cierto parecido. Hablando de entrenar, habían pasado 3 horas desde que Takeru comenzó, pero sus oídos todavía se sentían extraños. En lugar de pensar demasiado en ello, decidió concentrarse en hacer más cardio para aumentar su resistencia. En cuanto a su dieta, Takeru decidió no cambiarla, ya que su cuerpo no tenía problemas para perder peso. Claro que este nuevo cuerpo se sentía diferente al anterior, por lo que necesitaba hacer ajustes para no cambiar demasiado su físico. Mientras contemplaba tranquilamente su próxima rutina de entrenamiento, el grupo de la Guardia Alada regresó, pero parecía que había un problema. Una de las miembros, Chika, todavía estaba dentro del portal porque había decidido actuar como señuelo para que el equipo pudiera escapar. Gato sentía que nunca podría perdonarse a sí mismo por haber permitido que eso sucediera. Al oír esto, Takeru se dio cuenta de que estaba presenciando un futuro alternativo de un evento pasado. Y si nadie iba a rescatarla, la situación solo empeoraría para el grupo. Entonces, de repente, Takeru se dio cuenta de que ya estaba dentro del portal, aunque no estaba seguro de cuándo había ocurrido. Había entrado inconscientemente mientras su mente estaba en un caos. Ahora que estaba dentro, no había nada más que hacer. Takeru decidió buscar a Chika él mismo. Mientras comenzaba a explorar la zona, un monstruo lo vio. La pregunta ahora era, ¿podría Takeru sobrevivir a esta peligrosa situación? Takeru sintió una sensación de nostalgia al entrar en este mundo. No podía decir con certeza si este era el mundo paralelo en el que había estado una vez, o si el bosque simplemente estaba despertando viejos recuerdos. Sin embargo, notó que todos los monstruos de aquí le resultaban muy familiares. Después de un momento, Takeru se dio cuenta de que este mundo era, en efecto, al que una vez perteneció. De repente, Chika apareció de la nada, perseguida por un monstruo de un solo ojo. Presa del pánico y preocupada por sus compañeros, Chika tropezó y cayó,
dándole al monstruo una oportunidad para atacar. Pero antes de que las cosas empeoraran, Takeru logró usar su magia de hielo para bloquear el ataque justo a tiempo. La aparición de Takeru dejó atónita a Chika. Nunca esperó que alguien viniera a rescatarla tan rápido. Por su parte, Takeru dijo que se alegraba de haber llegado a tiempo. Aunque Chika tenía algunos moretones, esa parecía ser la única magnitud de sus heridas. Para evitar preguntas sobre su identidad, Takeru simplemente dijo que era alguien que pasaba por ahí. Sin embargo, parecía que Chika no le creyó, ya que rápidamente se dio cuenta de que este hombre extraño era el mismo chico que habían visto fuera del portal, gracias a su ropa y voz idénticas. La aguda memoria de Chika dejó a Takeru un poco desconcertado. Como lo habían descubierto, ya no había razón para esconderse. Chika, que estaba a cargo de investigar y explorar cazadores, tenía una increíblemente aguda capacidad de observación, razón por la cual probablemente reconoció a Takeru tan fácilmente desde el principio. Antes de que las cosas se complicaran más, Takeru la instó a ponerse en marcha, ya que todos afuera estaban muy preocupados por ella. Al oír esto, Chika sintió una ola de alivio, ya que significaba que sus compañeros de equipo estaban a salvo. Sin embargo, en otro lugar del portal, la jefa de este lugar se estaba emocionando, porque el momento de la batalla más grande se acercaba rápidamente. Mientras regresaban al portal, Chika comenzó a preguntarse cómo Takeru era tan poderoso, a pesar de no llevar ningún equipo. Además, la magia de hielo que usó era solo un hechizo de nivel básico, nada especial. Además de eso, Takeru parecía vestido para ir a la tienda de la esquina, por lo que era muy poco probable que acabara de entrar en un portal lleno de monstruos. Esto hizo que Chika se preguntara cada vez más quién era realmente este chico. En medio de sus pensamientos, Takeru se detuvo de repente, lo que la confundió. Entonces, de la nada, un ataque del jefe del portal voló hacia ellos. La explosión masiva y la escena caótica casi hicieron que Chika se desmayara del miedo, dejándola completamente paralizada. Takeru no tuvo más remedio que cargarla y correr. Mientras tanto, el poder de Takeru también sorprendió a la jefa del portal, ya que el chico acababa de aniquilar a su mascota y luego desapareció. Esto obligó a la jefa del portal a tomarse la pelea más en serio. Sabiendo que las cosas estaban a punto de complicarse, Takeru le preguntó a Chika si tenía algún objeto que pudiera ocultar el área mientras salían del portal, y resultó que sí tenía. Cuando se acercaban al portal, Takeru le pidió a Chika que mantuviera su identidad en secreto, algo que ella ya había anticipado. Antes de salir, Takeru se aseguró de que Chika pasara primero para que nadie lo viera. Por otro lado, la jefa del portal no estaba nada contenta, ya que todavía quería seguir jugando con ellos. Pero ahora que el portal estaba cerrado, todo lo que podía hacer era esperar volver a encontrarlos la próxima vez. De vuelta en el exterior, el grupo de la Guardia Alada se alegró mucho al ver que Chika seguía a salvo. Mientras tanto, Takeru se escondía detrás de los árboles comprobando si Chika estaba bien, mientras intentaba ocultar su identidad para no llamar la atención. Unos días después del incidente, Takeru volvió a clases. En la escuela, parecía que Araki había cambiado mucho, no solo en su comportamiento, sino también en su forma de vestir. Lo que era más notable era que la relación entre Araki y Takeru parecía estar desarrollándose de alguna manera. Actualmente, Takeru y sus dos amigos ya no asistían a su antigua escuela, ya que su instituto había decidido inscribirlos temporalmente a los tres en la Academia Uran, puesto que su antigua escuela estaba en reparaciones tras el desastre causado por la ruptura del portal. Esto fue una gran sorpresa para los tres, ya que no era algo que esperaban. Cuando ocurrió el incidente, cada escuela de entrenamiento de cazadores decidió organizar espacios para que las clases pudieran continuar. El plan de estudios se ajustaría para adaptarse a las escuelas, casi como una especie de prácticas. Esta academia temporal se amplió para servir tanto de lugar de aprendizaje como de posible refugio. Era la primera vez que Takeru experimentaba algo así, al igual que la mayoría de la gente. Eso los emocionó un poco, y ser enviados a la Academia Uran solo hizo las cosas más interesantes. Sin embargo, Takurao no podía negar que tenía sentimientos encontrados sobre el hecho de que Araki también viniera. De inmediato, Takeru le aseguró que Araki no podría causar ningún problema aquí, ya que, después de todo, esta era una de las academias más prestigiosas del país. Era imposible que Araki se comportara de forma arrogante en un lugar como este. Así que, Takeru le aconsejó a Takurou que se olvidara de Araki por un tiempo para que el grupo pudiera aprovechar al máximo esta experiencia. Como era de esperar, la Academia Ouran era impresionante. La famosa cazadora Takamina Sakura también estaba aquí. Además, muchos de los exalumnos de la academia se encontraban actualmente en lo más alto de las clasificaciones. Estudiar aquí era como un sueño hecho realidad para Takurou. Mientras Takurou no paraba de hablar de lo impresionado que estaba con la academia, Takeru se dio cuenta de que casi todos los estudiantes de aquí llevaban armas, listos para luchar en cualquier momento. Sin embargo,
Su observación se vio interrumpida cuando Takurou empezó a preguntarle si había conocido a Sakura en persona, ya que fue ella quien había recogido su teléfono y le había pedido su dirección. Como no había razón para mentir, Takeru respondió con sinceridad. Esto puso a Takurou un poco celoso. Impulsado por la curiosidad, Takurou siguió preguntando si Takeru había intercambiado información de contacto con Sakura. Takeru solo forzó una sonrisa y evitó responder. Y por suerte, Takurou finalmente dejó de molestarlo con esas preguntas. En su lugar, Takurou mencionó que había oído que Sakura tenía un club de fans muy apasionado, y le aconsejó a Takeru que tuviera cuidado si se acercaba demasiado a ella, porque no se sabía lo que ese club podría hacer si descubrían que Sakura le había devuelto personalmente el teléfono a Takeru. Justo en ese momento, Sakura apareció de repente, atrayendo la atención de todos. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Takurou no podía negar que estaba realmente impresionado por su presencia. Incluso en el recinto escolar, Sakura desprendía el aire de una flor inalcanzable, tal como Takurou la había descrito. Esto hizo que Takeru se preguntara si Sakura tenía amigos cercanos. Cuando la mirada de Sakura pasó sobre él, por alguna razón, Takeru sonrió inconscientemente y la saludó, lo que sorprendió por completo a Takurou, que nunca pensó que Takeru actuaría así. Al darse cuenta de lo que había hecho, Takeru se sintió avergonzado por un momento, y para escapar de la incomodidad, corrió rápidamente a la cafetería, dejando a Takurou completamente atrás. Después de clase, Sakura y Takeru tuvieron una reunión. Durante esta reunión, Sakura le informó a Takeru que después de que ayudara a Chika el otro día, aunque su identidad no había sido revelada, tal como prometió, la gente había empezado a sentir más curiosidad por él. Esto llevó a que muchas personas realizaran sus propias investigaciones sobre Takeru. Sakura también dijo que habría un límite en cuanto a cuánto podría ayudar a encubrir la identidad de Takeru, especialmente con la asociación de cazadores hecha un caos. Eso significaba que las cosas estaban a punto de ponerse más difíciles para él. Según la investigación de Sakura, podían estimar la fuerza del jefe en el portal negro basándose en sus niveles de maná. Cuando el grupo Wingard entró en el portal el otro día, era un portal de rango D, y un grupo de cazadores de rango C debería haber podido despejarlo en 10 minutos. Sin embargo, apareció un cíclope de rango A, lo que les dio muchos problemas. Además, lo que hizo la historia más interesante, pero también más complicada, fue la aparición inesperada de un irregular, es decir, Takeru. Como no estaba registrado en la asociación, su aparición en la escena hizo que mucha gente se preguntara, ¿esta persona es amiga o enemiga? Sakura también planteó la hipótesis de que si un enemigo poseyera un poder mágico tan fuerte como el de Takeru, sin duda causaría un levantamiento. Esto hizo que Takeru se sintiera un poco culpable por haberse metido en la situación sin pensarlo bien. Al notar que quizás había sido un poco dura en su enfoque, Sakura le aseguró a Takeru que no necesitaba preocuparse demasiado, porque lo que hizo fue absolutamente lo correcto. Aunque tenía poderes especiales, Takeru seguía siendo solo un civil que quería proteger su vida pacífica. Sakura le dedicó una sonrisa encantadora y le pidió a Takeru que le prometiera que protegería su propia vida a toda costa y que les dejara las cosas peligrosas a los cazadores, porque sus padres seguramente se preocuparían si seguía involucrándose en situaciones como esa. Después de discutir los puntos importantes, terminaron la reunión. De camino a clase, Takeru se dio cuenta de que la amabilidad de Sakura era la razón por la que todos la admiraban. Ni siquiera había tenido la oportunidad de relajarse cuando de repente, una horda de goblins comenzó a cargar hacia ellos. Al ver esto, Takeru ya no sentía el miedo de antes, pues se había acostumbrado a estas situaciones repentinas, pero debido a la conversación que acababa de tener, se sintió reacio a ser el primero en actuar. Después de un momento, un grupo de estudiantes cazadores se apresuró a manejar la situación. Aunque la pelea fue todo un espectáculo, lo que sorprendió a Takeru fue que este grupo era el mismísimo club de fans de Sakura del que había oído hablar. El presidente del club, Yodo-in, era más enérgico de lo que Takeru había imaginado. Este grupo de cazadores de rango A parecía muy ansioso por hacerse amigo de Takeru, pero él no estaba particularmente entusiasmado con la idea. A Yodo-in, extrañándole el silencio de Takeru, inmediatamente concluyó que Takeru probablemente se estaba preguntando sobre la sociedad Ouran.models. Aunque Takeru no preguntó, Yodo-in se lo explicó todo. Como admiraba tanto a Sakura, Yodo-in la describió como una hermosa diosa que necesitaba ser protegida. Sus admiradores se reunieron y protegieron la ciudad. Con un número de miembros en constante crecimiento, el club es ahora el gremio más grande de la escuela, protegiendo la paz pública. Esto hizo que Takeru se preguntara si de verdad seguía siendo solo un club de fans. Yodo-in continuó explicando que la única condición para unirse al club era amar y respetar a Sakura. Incluso si no eras un cazador, con solo ser un seguidor o hacer cualquier otro tipo de trabajo, había mucho que hacer en este gremio.
Fue la forma en que Takeru miró a Sakura lo que le dio a Byu-Duan la idea de que tal vez Takeru realmente quería unirse a su club. Desde la perspectiva de Byu-Duan, veía a Takeru como el candidato perfecto para el club, quizás por el aura poderosa que Takeru desprendía. Sin embargo, Takeru sabía que no se le daba bien tratar con gente como Byu-Duan, pero parecía que Byu-Duan ya había decidido que Takeru debía unirse, especialmente después de ver lo inusualmente tranquilo que estuvo cuando el monstruo casi lo atacó antes. Byu-Duin se dio cuenta de que ese no era un comportamiento para nada normal, y parecía que las cosas habían ido más lejos de lo esperado. Takeru intentó aclarar las cosas de inmediato, explicándole a Byu-Duan que solo se quedó quieto porque lo tomó por sorpresa, y que en realidad no tenía nada de especial. De repente, apareció Sakura, corriendo para ver si todos estaban bien, ya que había sentido el portal que acababa de aparecer. Como la situación ya estaba resuelta, Takeru estaba a punto de decirle a Sakura que un grupo ya se había encargado de ello, pero justo cuando iba a presentarlos, se quedó helado al darse cuenta de que el grupo había desaparecido. Takeru decidió simplemente dejarlo pasar, y no volvió a mencionarlos. A la mañana siguiente, Takeru todavía se preguntaba sobre el grupo que conoció ayer, pero fuera cual fuera su propósito, quería evitar involucrarse. Aún así, no pudo evitar sorprenderse de que existiera un gremio tan grande dentro de la escuela. Aún así, esto ya no sorprendía a Takeru, ya que la influencia de Sakura había sido clara desde el principio. Por eso, quería ser más cuidadoso y evitar cruzarse en su camino para no causarse problemas. Sin embargo, parecía que Byu-Duin estaba muy decidido a que Takeru se uniera a su club. Mientras Takeru se preparaba para su clase de la mañana, se sorprendió al ver a Byu-Duan ya esperando en la puerta. Aunque Takeru no quería saber nada de él, parecía que no tenía otra opción, ya que Byu-Duan también estaba en su clase. Durante toda la clase, e incluso después de que terminara, Byu-Duan no le quitó los ojos de encima a Takeru, lo que lo hizo sentir incómodo. Para colmo, Takuru, uno de los mayores fans de Byu-Duin, no paraba de hablarle a Takeru sobre los talentos del heredero de la familia Byu-Duin, lo que lo molestó aún más. Un famoso clan de lanceros que ha existido por más de 1000 años, la familia Byu-Duin era conocida por su increíble poder, tanto que a Byu-Duin alguna vez lo llamaron un prodigio. Además, era uno de los 5 mejores cazadores de la Academia Ouran. Esto hizo que Takeru se diera cuenta de que Byu-Duin era realmente excepcional, incluso sin el club. Takuru esperaba con ansias la siguiente clase en los campos de entrenamiento de la academia para poder presenciar el talento de Byu-Duin en persona. Esta clase emocionó bastante a Takeru, ya que sesiones de entrenamiento como esta no eran algo que encontrarías en una escuela normal, a menos que alguien de la asociación viniera a enseñar. Incluir este entrenamiento en el plan de estudios demostraba lo prestigiosa que era realmente la Academia Ouran. Durante la sesión de entrenamiento, la escuela usaba monstruos de ese para entrenar a los estudiantes en combate real. El tipo de monstruo de ese que se usaba normalmente era un slime, el cual, según el profesor, era un buen monstruo para aprender habilidades básicas. Estos slimes cambian de forma según los datos que se introducen en la casa de ese, que es la abreviatura de Slime Doppelganger. Cuando los vio transformarse en goblins, Takeru se preguntó si de verdad estaba bien dejar que los estudiantes lucharan contra ellos. Pero entonces, se dio cuenta de que solo eran monstruos falsos creados por magos para practicar, así que no había nada de qué preocuparse. Cuando comenzó el entrenamiento, muchos estudiantes prometedores empezaron a mostrar su potencial en cada combate. El profesor les ofrecía consejos constructivos para ayudarlos a desarrollarse a largo plazo. Cuando fue el turno de Byu-Duan de mostrar sus habilidades, todos quedaron asombrados por su increíble técnica. Después de unos minutos, finalmente fue el turno de Takeru junto con Takuro y Araki. Antes de que empezaran, el profesor le pidió a Takeru que eligiera primero su arma. Estas armas podían ser usadas tanto por cazadores como por magos. Si el profesor tuviera algún consejo, le sugeriría a Takeru que empezara con una espada. Después de que los tres eligieron, se pusieron en posición para comenzar el ataque. Tan pronto como sonó la campana, Takuro y Araki se lanzaron de inmediato al ataque, mientras Takeru se quedó atrás observando. Esto confundió a mucha gente, pero lo que sucedió a continuación sorprendió a la audiencia. Cuando solo quedaba un enemigo, todos pensaron que Takeru no se movería, pero sorprendentemente, el enemigo fue derrotado sin que nadie viera a Takeru blandir su espada. Esto demostró que la técnica de espada de Takeru estaba a la par con la de los cazadores de alto rango. Para que la gente no pensara que era demasiado hábil, Takeru le pidió rápidamente a Araki que lo ayudara a encubrirlo, echándole la culpa al Slime por no darse cuenta de que había sido cortado. Aunque Araki no quería seguirle el juego, se vio obligado a aceptar, lo que confundió a Takuro al ver que los dos de repente parecían más cercanos. Mientras tanto, parecía que el interés de Byu-Duan en Takeru se hacía aún más profundo.
especialmente después de presenciar a Takeru luchar con sus propios ojos. Al día siguiente de la sesión de entrenamiento, Takeru fue a la biblioteca para encontrar una manera de devolver el cuerpo a su verdadero dueño. Sin embargo, poco a poco se dio cuenta de que esto no iba a ser nada sencillo. Aún así, Takeru tenía una idea de a quién podría pedirle pistas. Había una revista que había recibido de Sawamura que contenía una historia bastante parecida a su propia situación. La chica de la revista también pasó por lo mismo, pero su alma seguía intacta, a diferencia de Takeru, que no tenía un alma real en este cuerpo. Esto hizo que Takeru se preguntara si el dueño original de este cuerpo todavía existía dentro de él. Mientras reflexionaba sobre esto, Byaoduin apareció de repente, con la clara intención de acercarse a Takeru una vez más. Después de interesarse más en aprender sobre Takeru, Byaoduin llegó a la conclusión de que Takeru probablemente estaba ocultando su verdadera fuerza. Pero en lugar de sorprenderse o preocuparse, Takeru mantuvo la calma, lo que hizo que Byaoduin insistiera aún más en que ocultaba algo. A pesar de esto, Takeru no se dejó intimidar y simplemente respondió que solo era un estudiante normal con amnesia. Sin embargo, parecía que Byaoduin no se creyó esta explicación. Para ponerlo a prueba, Byaoduin le sugirió a Takeru que se uniera a él en un duelo, pero Takeru se negó de inmediato. Pero cuando Byaoduin mencionó a la cazadora Uesugi, la persona que aparecía en la revista de Takeru, empezó a interesarse en hablar con Byaoduin, porque quería saber más sobre esta legendaria cazadora. Byaoduin reveló que había conocido a Uesugi en una reunión de artistas marciales, pero que probablemente ella ya había regresado a casa. Ella solía refugiarse en las montañas sagradas, por lo que encontrarla no era fácil. Sin embargo, Byaoduin podía usar las conexiones de su familia para organizar un encuentro con Uesugi. Esto significaba que Byaoduin podía ayudar a Takeru, pero solo si Takeru aceptaba un duelo con él, usando algunas de las criaturas domesticadas que habían aparecido en el campus. Takeru y Byaoduin comenzaron su combate. Desde el mismo momento en que comenzó la pelea, la forma en que Takeru sostenía su espada y se movía hizo que Byaoduin se diera cuenta de que sus sospechas eran correctas. Takeru era realmente más fuerte de lo que parecía. Sin embargo, Takeru no podía negar que Byaoduin también era muy fuerte, pero como tenían un acuerdo, Takeru hizo todo lo posible para asegurarse de que ganaría a toda costa. Cuando usó la habilidad explosión de sangre, Byaoduin empezó a sentir que se enfrentaba a la muerte, lo que provocó que se sintiera abrumado por la presencia de Takeru, y al final, Takeru resultó victorioso. En lugar de estar triste, Byaoduin estaba sorprendentemente feliz, ya que esto confirmaba que Takeru era quien él pensaba que era, mucho más fuerte y valiente. De repente, el gran pilar adosado a la pared se transformó en un minotauro. Takeru se preparó inmediatamente para encargarse del monstruo, pero Byaoduin lo detuvo a tiempo, diciéndole que corriera. Aunque Byaoduin ahora conocía el verdadero poder de Takeru, no quería dejar que cargara con las responsabilidades de un miembro de la sociedad Oran. A pesar de que Takeru lo derrotó con un solo dedo, Byaoduin entendió que Takeru solo quería ser una persona normal. Como presidente del club, Byaoduin quería hacer realidad los ideales de Sakura y asumir el deber de proteger a Takeru a toda costa. Byaoduin también se disculpó con Takeru, diciendo que sabía que quería mantener su identidad en secreto, pero que sin querer lo había arrastrado a una pelea. Para enmendarlo, Byaoduin prometió convertirse en una persona altruista y amable, igual que su ídolo. Hace 4 años, en el dojo de la familia Byaoduin, Byaoduin Soma, que entonces era un estudiante de primer año de secundaria, ganaba un combate tras otro. Los otros estudiantes no podían creer lo fuerte que era. Con tal poder, todos asumieron que Byaoduin estaba bendecido por los cielos. Solo el jefe del clan podía derrotar a este niño prodigio. Sin embargo, el padre de Byaoduin no estaba contento con su actitud. Creía que la habilidad por sí sola no era suficiente. Se necesitaba una verdadera fuerza. Para burlarse de su padre, Byaoduin incluso imitó sus palabras, diciendo que una persona siempre debe proteger y guiar a los demás con un corazón que permanezca inquebrantable ante cualquier adversidad. Escuchar estas palabras día tras día hizo que Byaoduin se hartara. Cuando terminó su sesión de entrenamiento, corrió a casa, ignorando a su furioso padre. A pesar de su apariencia feliz y segura, a Byaoduin en realidad le encantaba que lo elogiaran, viéndolo como un talento especial. Vivir en una casa grande y ser guapo también le daba una confianza que otros no tenían. Aunque parecía despreocupado, Byaoduin aún admiraba a su padre por sus sinceras palabras sobre proteger a los demás. Sin embargo, lo miraras por donde lo miraras, para Byaoduin, una persona fuerte era simplemente una persona fuerte. En el fondo, creía que los monstruos eran fáciles de derrotar, así que no prestó mucha atención a las palabras de su padre. Así que, cuando surgió la oportunidad de enfrentarse a un portal negro,
Byu Duan entró de inmediato, con el objetivo de ganar experiencia de combate real para demostrar que tenía razón. Pero el portal al que entró era increíblemente peligroso, lo que hizo que los adultos de afuera se preocuparan por él. Aunque intentaron detener a Byu Duin, no había nada que pudieran hacer una vez que estuvo dentro. No podían simplemente entrar y ayudarlo, ya que probablemente ellos también morirían. Lo único que todos podían hacer era rezar para que un cazador de rango A llegara pronto así a ayudar. Afortunadamente, después de unos minutos, apareció un cazador de rango A, diciéndole a todos que se alejaran, ya que no era seguro estar cerca del portal. Mientras tanto, dentro del portal, Bayuduin no podía creer lo que estaba viendo. Todo este tiempo, pensó que sus habilidades eran suficientes para destruir a cualquier monstruo, pero ahora se daba cuenta de que estaba equivocado. Cuando un monstruo lo agarró del brazo, en ese preciso instante, pensó que era su fin. Sin embargo, para su sorpresa, alguien vino a rescatarlo. Algo que nunca esperó. Byu Duin comenzó a preguntarse qué estaba pasando, por qué solo una persona había venido a salvarlo y si esa mujer podría derrotar al monstruo por sí sola. Por mucho que quisiera moverse, el miedo mantenía a Byu Duin paralizado. Mientras tanto, su rescatadora también estaba luchando contra el monstruo, pero en lugar de preocuparse por Byu Duin, mantuvo la calma e incluso le preguntó si estaba herido, a pesar de que era ella la que estaba herida. Fue en ese momento que Byu Duin comenzó a entender lo que su padre le había dicho sobre la verdadera fuerza. Fue también entonces cuando se dio cuenta de lo verdaderamente débil y frágil que era, pero esta chica, a pesar de sus heridas, esbozó una amplia sonrisa como si ya hubiera derrotado a todos los monstruos. Corrió rápidamente hacia Byu Duin y le dijo que era hora de volver porque todo estaba bien. Por eso, al encontrarse en una situación similar con Takeru, Byu Duin decidió cambiar, negándose a ser débil por más tiempo. Quería volverse más fuerte para que, si luchaba junto a Takeru, no sentirse avergonzado. Aunque el Minotauro era un monstruo de rango A, Byu Duan se dijo a sí mismo que tenía que derrotarlo, sin importar el costo. Sin embargo, Takeru notó algo en la forma de luchar de Byu Duin. Aunque las habilidades de Byu Duan eran claramente excelentes, parecía demasiado cauteloso. Desde la perspectiva de Takeru, un estilo de lucha más simple sería más efectivo, ya que su oponente era un monstruo, no un humano. Para ayudar a Byu Duin, Takeru decidió activar el poder mágico latente dentro del cuerpo de Byu Duin. Esto era solo un impulso temporal, y podría hacer que Byu Duan sintiera que estaba a punto de morir después, pero Takeru estaba seguro de que le daría suficiente poder para mandar al monstruo a volar. Después de ese poderoso golpe, Byu Duin no podía creer lo que acababa de suceder. Mientras todavía estaba en shock, Takeru comenzó a revisar los alrededores y de repente se dio cuenta de que alguien los estaba observando desde la distancia. Parecía que los villanos de esta historia habían decidido no perder de vista a Takeru nunca más. Pasara lo que pasara, harían todo lo posible por capturar a Takeru, aquel considerado una anomalía. Aunque era más fuerte que un cazador de rango S, Takeru seguía siendo humano, y seguramente debía tener su propia debilidad. La pregunta era, ¿cómo descubrieron que Takeru fue quien había derrotado no solo al Cíclope, sino también al Minotauro? Descubriremos la respuesta muy pronto, de una forma u otra. Rápidamente, las vacaciones de verano se acercaban, y Takeru se despertó de una pesadilla sobre su pasado. Cuando le costó respirar, instintivamente pensó que había vuelto a ese mundo. Pero, por suerte, todavía estaba aquí, ya que aún tenía que ir a la escuela. Se preparó apresuradamente y bajó a desayunar con su familia. Mientras comía, Takeru empezó a pensar en sus planes para las próximas vacaciones de verano. Le había pedido a Byu Duan que organizara una reunión con Uesugi durante las vacaciones, y Byu Duan se lo había prometido. Takeru esperaba encontrar una pista sobre cómo devolver este cuerpo a su legítimo dueño, pero mientras lo pensaba, Takeru comenzó a preguntarse si desaparecería para siempre si el dueño original regresaba. Aunque esto podría ser un pensamiento angustiante para otros, a Takeru ya no le molestaba demasiado, puesto que ya había muerto una vez. Todo lo que quería ahora era paz. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando sus padres le preguntaron preocupados si estaba bien, ya que su cara se veía muy pálida. Para evitar que sus padres se preocuparan, Takeru simplemente dijo que había tenido una pesadilla y que no era nada grave. Sin embargo, parecía que su padre seguía preocupado. Los padres de Takeru solo sabían que había perdido la memoria, así que temían que esto pudiera ser una señal de otra enfermedad. No podían soportar que a su hijo le pasara nada más malo. Ver a sus padres tan preocupados hizo sonreír a Takeru, porque el amor que sentían por él era verdaderamente incondicional. Debido a eso, Takeru se determinó aún más a devolver este cuerpo a su legítimo dueño lo antes posible. Sin embargo, sus padres no lo dejarían ir a la escuela sin antes hacerse un chequeo médico. En lugar de ir a clase, Takeru fue excusado de la escuela para ir al hospital a un examen.
Allí, se encontró inesperadamente con los cazadores de la Guardia del Viento. Ellos también se sorprendieron al ver a Takeru. No esperaban volver a encontrarse. Resultó que la Guardia del Viento también había sido enviada allí para recibir tratamiento, y ya les habían dado el alta para irse a casa. Al ver a Chika, Takeru se preguntó si ella realmente no había dicho nada sobre él a los demás. La expresión de Chika era muy tensa y no paraba de moverse nerviosamente, lo que hizo suponer a Takeru que había guardado su secreto. El ambiente se volvió incómodo, y Chika rompió el silencio, diciendo alegremente que estaba muy feliz de que todos estuvieran bien. Para evitar más preguntas, se fue rápidamente. Mientras tanto, Gatú reveló que sabía que Takeru fue quien salvó a Chika ese día. También compartió que era de la ciudad Kazumi y que su grupo siempre había querido proteger la ciudad a toda costa. Habían estado juntos desde la infancia, y Gatú estaba furioso de que las cosas hubieran terminado de esta manera. Sin embargo, eso también se convirtió en su motivación para hacerse más fuerte, y prometió que la próxima vez él sería quien salvara la ciudad y a Chika. En lugar de admitir que fue él quien salvó a Chika, Takeru fingió estar confundido, y Gatú entendió de inmediato por qué. Sin embargo, Gatú le recordó a Takeru que si alguna vez se metía en problemas, siempre podría contar con él y el equipo. Antes de irse, Gatú le dio las gracias a Takeru, porque sin él, nunca habrían vuelto a ver a Chika. Después de unos minutos, los padres de Takeru también se despidieron, ya que necesitaban volver al trabajo. Takeru les aseguró que estaría bien, que no se preocuparan y que se iría a casa a descansar. De camino a casa, Takeru notó que muchas personas a su alrededor eran excesivamente amables, expresando gratitud o preocupación, incluso si no se lo decían directamente. Takeru sintió que estaba mal aceptar la preocupación de todos, porque él no era el verdadero dueño de este cuerpo. Además, también sentía una sensación de inquietud. Por eso, hasta que el dueño legítimo del cuerpo regresara, haría todo lo posible por proteger a las personas que lo rodeaban. Aunque no podía hacer mucho en este momento, Takeru esperaba que las vacaciones de verano llegaran pronto para poder hacer algo al respecto. Sorprendentemente, unos cazadores escucharon lo que estaba diciendo. Pero en lugar de hablar con ellos, Takeru decidió ignorarlos. Sin embargo, estos dos cazadores eran bastante persistentes. Se presentaron como Yashio y Toe, miembros del escuadrón de rango A de Ouroboros, un gremio de rango S. Fueron enviados aquí por órdenes de su líder. Al pensar en esto, Takeru recordó que Sakura había mencionado un gremio llamado Ouroboros, y que este grupo lo estaba investigando. Aunque el gremio era prominente en todo Japón, había muchos malos rumores a su alrededor. Así que, Takeru decidió seguir el consejo de Sakura e intentar mantenerse alejado de ellos. Pero cuando los dos le mostraron una foto, dando a entender que harían cualquier cosa solo para tener una conversación con él, Takeru se dio cuenta de que si no cooperaba, podría meter a otras personas en problemas. Al final, aceptó reunirse con ellos en un restaurante. Allí, los dos cazadores presentaron unos documentos que confundieron a Takeru. Resultó que eran las condiciones que ofrecían para esta reunión. Cuando Takeru revisó los términos que Ouroboros ofrecía, eran realmente tentadores. Le ofrecieron un puesto ejecutivo con un salario anual de 50 millones de yenes y muchos otros beneficios. En su corazón, Takeru pensó que si hubiera conocido a esta gente desde el principio, probablemente habría odiado a todos los cazadores, pero se sentía afortunado de haber conocido a Sakura primero, porque no tenía ninguna intención de unirse a este gremio. Takeru rechazó rápidamente la oferta, explicando que no quería convertirse en un cazador. Yashio y Toe, aunque reacios, decidieron usar la fuerza para obligarlo a aceptar. Takeru les recordó con calma que sus acciones eran bastante violentas, pero los dos seguían decididos a atacar. Aunque sus armas eran muy modernas, las habilidades de Takeru no eran ni de lejos inferiores. Aún así, los dos no se rindieron, incluso declarando que se contendrían para no matarlo. Sin embargo, Takeru tenía unos reflejos excelentes, esquivando fácilmente todos sus ataques. Yashio decidió que tenía que encontrar una manera de detener los movimientos de Takeru y engañarlo. Pero incluso cuando atacaron juntos, Takeru seguía siendo poderoso, casi al nivel de un cazador Esteran. Usando su habilidad carta de guardia, Takeru esquivó sin esfuerzo cada ataque de Yashio y Toe, y aunque le lanzaban puñetazos y patadas sin descanso, no pudieron asestarle ni un solo golpe. Al final, ambos terminaron completamente agotados. En el fondo, Takeru se dio cuenta de que estos dos no dudaban en usar habilidades antimonstruos en público porque estaban así de desesperados por ganar. Yashio amenazó a Takeru, diciendo que si sus poderes no daban los resultados que querían, pasarían a tomar rehenes. Pero lo que sorprendió a Takeru fue que se habían equivocado de persona. Resultó que a quien habían estado siguiendo todo este tiempo no era Takurou, sino Araki. Sin embargo,
Las cosas ya habían ido demasiado lejos y la situación se había vuelto mucho más complicada. Mientras Yashio se desplomaba, alguien llamó a su teléfono y por curiosidad, Takeru contestó. El hombre al otro lado de la línea era el jefe de Yashio Itoe, y elogió la increíble fuerza de Takeru. Fue directo al grano, quería que Takeru se uniera a su equipo. Sin embargo, si Takeru rechazaba esta oferta, no tendría más remedio que entregar su identidad a la Asociación de Cazadores. No quería hacer eso. Después de todo, quería convertir a Takeru en su arma secreta y no dejaría que nadie más supiera de su existencia, sabiendo que Takeru no aceptaría. Inmediatamente le envió una fotografía. En la foto estaban los padres de Takeru, acostados en camas de hospital. Takeru entró en pánico, preocupado por el estado de sus padres, pero el jefe le dijo con calma que no se enfadara demasiado. Simplemente les había dado un veneno especial, incurable con ninguna medicina del mundo. Lo único que podía salvar a los padres de Takeru era que el líder le diera el antídoto. Pero, como era de esperar, esto solo sucedería si Takeru aceptaba sus condiciones. Para negociar, el líder exigió que Takeru fuera a verlo solo, lo cual Takeru entendió perfectamente. Sabía que llevar refuerzos solo complicaría más las cosas. Después de comprobar el estado de sus padres, que ahora estaban en el hospital, Takeru se dirigió inmediatamente a la ubicación del líder. Tan pronto como llegó, Echidna, la asistente del hombre, guió a Takeru a la sala de reuniones. En el camino, Echidna le explicó que esos restaurantes se usaban como sus bases por todo Japón, y que el lugar donde Takeru había estado antes también era una de ellas. Takeru pensó que la reunión sería en una habitación normal, pero no fue así. Al entrar en una habitación vacía, Hakun, otro empleado, anunció que el líder esperaba a Takeru al otro lado de lo que parecía un agujero negro. Sin dudarlo, Takeru entró y fue recibido por una horda de monstruos. Todas estas criaturas estaban bajo el control del líder, y cualquier cosa que él ordenara, la obedecerían sin dudar. En ese momento, Takeru finalmente se dio cuenta de que todo el mal que había ocurrido en la ciudad durante los últimos días era obra de este líder. Sorprendentemente, el hombre no lo negó. Al contrario, admitió con indiferencia que solo era un experimento. Además, se rió de cómo Gatú había estado llorando constantemente después del incidente y que, por eso, simplemente no podía parar de hacerlo una y otra vez. La sangre de Takeru comenzó a hervir, y una mezcla de ira y confusión empezó a crecer en su interior. Takeru preguntó directamente si todo lo que este líder había hecho era su objetivo desde el principio. Sin una pizca de duda, el líder confirmó que lo hizo todo para destruir las reglas actuales, junto con los gremios y los cazadores que las seguían. Su objetivo era acabar con ellos de una vez por todas, y luego gobernaría el país con sus monstruos. Takeru pensó que eso era imposible, porque no importaba cuántos monstruos trajeran a la situación, las cosas igual serían controladas. Sin embargo, para el líder, la historia era diferente. Parecía que había calculado todas las consecuencias. Incluso con la intervención de cazadores de rango S, todavía tenía otros ases bajo la manga. Inesperadamente, el líder de repente le entregó el antídoto a Takeru, dejándolo en shock. Dijo que había planeado dárselo a Takeru después de mostrarle la situación, ya que no tenía intención de convertirlo en su enemigo. Sin embargo, Takeru no se fiaba de eso, especialmente después de que el líder hubiera secuestrado a sus padres. En lugar de discutir el asunto, el líder continuó, expresando que entendía los sentimientos de Takeru sobre tener que ocultar su poder. Afirmó que era injusto que gente como Takeru tuviera que vivir reprimida durante años, constantemente impuesta y controlada por el público. Le preguntó a Takeru por qué tenía que reprimir ese poder, creyendo que Takeru realmente quería usarlo libremente. El líder quería echarle una mano para conquistar el mundo juntos con su fuerza. Sin dudarlo, Takeru arrojó el antídoto al suelo y declaró con fuerza que rechazaba la oferta del líder. Resultó que Takeru ya había descubierto que el veneno que el líder usó era veneno de basilisco, y él mismo ya había curado a sus padres. Esto asombró al líder, ya que este veneno nunca antes había aparecido en este mundo, y no podía entender cómo Takeru sabía de su existencia. Takeru le exigió sin rodeos al líder que lo enfrentara directamente, ya que había venido aquí con el único propósito de acabar con él. Takeru creía que su poder existía solo para proteger estos días de paz, y si alguien se atrevía a tocar las cosas que él apreciaba, no dudaría en aplastarlos. Esto emocionó al líder, porque sabía que él también era muy fuerte, y no dudó en lanzarse a la batalla. Usando su poder, el líder ordenó a los monstruos que atacaran a Takeru todos a la vez. Con Flare Burst, Takeru los incineró a todos de un solo golpe. Pero esto no detuvo al líder. Al contrario, se volvió aún más decidido, esperando agotar el poder de Takeru. Continuó presumiendo de sus habilidades para invocar monstruos, y los obligó a obedecer con magia. Takeru se dio cuenta rápidamente de que no era una persona cualquiera, sino probablemente un cazador de rango S.
así que no podía contenerse. Takeru desató continuamente ataques poderosos, obligando al líder a admitir que Takeru era realmente una anomalía talentosa. Sus ataques eran incluso más llamativos que la mayoría. Al darse cuenta de que Takeru era un oponente duro, el líder llamó a su asistente, Echidna, para que desplegara su arma secreta. A la señal de Echidna, el líder invocó al monstruo aterrador que había estado ocultando. Widra, un monstruo de 8 cabezas. Takeru estaba un poco abrumado, ya que era la primera vez que veía un monstruo así y le costaba creer que algo semejante pudiera existir en este mundo. Cuando Takeru atacó a la hidra, el monstruo no mostró signos de dolor, lo que le hizo pensar que era inmune a él. Pero mientras continuaba su asalto, Takeru se dio cuenta de que cada una de las cabezas de la hidra sentía dolor individualmente. Sin embargo, la parte más desafiante era que la hidra podía regenerarse. Siendo un monstruo inmortal, ningún cazador podía derrotarla fácilmente. Aún así, Takeru no creía en la inmortalidad, ya que se había enfrentado a enemigos similares antes. Todo estaría bien porque definitivamente encontraría una manera de darle la vuelta a esta difícil situación. Gracias a sus observaciones, Takeru se dio cuenta de que por cada parte herida, el monstruo regeneraba ese lugar. Así que si atacaba todo el cuerpo del monstruo a la vez, podría derrotarlo. Sin embargo, la hidra era más lista de lo que Takeru pensaba, e intentaba impedir que reuniera maná para su golpe final. A Takeru le parecieron una molestia los intentos de la hidra por bloquear su recolección de maná. Así que para ganar, necesitaba prestar atención a cada detalle. Después de cortar las cabezas de la hidra, Takeru intentó congelarlas y descubrió que tardaban unos 3 segundos en regenerarse. Takeru planeó lanzar un rápido ataque mágico en ese breve lapso de tiempo. Sin embargo, sintió que eso todavía no era suficiente, así que continuó buscando más debilidades del monstruo. Después de unos segundos, Takeru descubrió que el punto débil de la hidra era su cola. Usando su poder, atacó y derrotó a la hidra de un solo golpe. El líder no podía creer que su carta de triunfo hubiera sido derrotada justo delante de sus ojos, pero eso no significaba que se fuera a rendir. Aunque intentó contraatacar invocando a otros monstruos mortales, Takeru era más fuerte y continuó derrotándolos. Siguió invocando a otros monstruos para atacar a Takeru, pero todos corrieron la misma suerte, siendo destruidos a manos de Takeru. Mientras el líder estaba en apuros, Echidna decidió unirse a la batalla.